El día que nace mi hijo, mi esposo lo abraza con fuerza, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero mientras duermo, él se lo cambia en secreto con el bebé de al lado, el hijo de su primer amor. Yo finjo que no me entero de nada y organizo que alguien deshaga el trueque. Miguel quiere que críe al niño ajeno como si fuera mío. Pero ni se imagina que ni siquiera es el padre biológico de mi bebé. 10 años después, transfiero todos mis bienes, acciones de la empresa familiar valoradas en varios millones de pesos, al nombre de mi hijo como regalo de cumpleaños. Justo en ese momento, irrumpe en la fiesta Andrea López, su primera ilusión. Con aire de suficiencia me suelta: el hijo que has adorado esta última década es mío. Mi hijo Javier Ramírez acaba de recibir el acuerdo de transferencia de acciones cuando Andrea entra con lágrimas de cocodrilo y se abalanza sobre él. Ay, Javi, mi tesoro, grita entre sollozos. Por fin puedo abrazarte como mi hijo. Javier se aparta con los ojos muy abiertos. No eres mi mamá es María Ruiz. Los invitados, muchos de ellos familia política y ejecutivos de la firma en Santa Fe, Ciudad de México, nos miran intrigados. Yo esbocé una sonrisa fría. Sabían que Andrea no estaba invitada. Me volví hacia Miguel. Oye, ¿me explicas qué cuento trae Andrea? Javier, que está a mi lado, lanzó una mirada de hastío a Andrea mientras ella se secaba las lágrimas. Aunque solo cumple 10 años, descubrió el romance entre Miguel y Andrea hace 2 años y me contó toda la verdad. Jamás imaginé que un niño tan chico presenciara el lado más turbio de los adultos. Antes de que Miguel articulara palabra, Andrea se lanzó de nuevo hacia Javier. Ven, tesoro, déjame abrazarte. Ya puedo reclamarte como mío. Pero él la esquivó con gesto altivo. Tú no eres mi mamá es María Ruiz. Lo miré con orgullo. En serio ha heredado mi temple. Andrea perdió el equilibrio y se desplomó. Miguel la sostuvo fingiendo preocupación y me apuntó con reproche. María, ¿cómo le haces esto a Andrea? Le corté de un manotazo a los dos. Andrea es la mantenida. No tiene derecho a pisar esta casa. Miguel, ¿por qué la invitaste a la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo? Mi tono gélido dejó claro mi desprecio. Miguel se levantó con el ceño fruncido y levantó la mano hacia mí. De pronto, Javier se interpuso protegiéndome con su cuerpecito. No le pegues a mi mamá, a pesar de su tamaño. Embistió con la cabeza el abdomen de Miguel. Este se dobló de dolor y cayó al suelo arrastrando a Andrea. Al verse agredido por su propio hijo, Miguel enrojeció de rabia y quiso patear a Javier, pero Andrea lo contuvo. Cálmate, Miguel. Javi es nuestro hijo. Miguel respiró hondo, contuvo la furia, pero su pecho subía y bajaba con violencia mientras fulminaba a Javier con la mirada. ¿Cómo te atreves a pegarme? Si no fuera porque tu madre está aquí, te daba tu merecido. Javier no se inmuta. Abre los brazos en plan héroe. Los hombres de verdad no golpean a las mujeres, y está mal engañar a mamá con otra. Lo miro emocionada, mi pequeño valiente sacando fuerzas para defenderme. Entonces, don Teodoro Ruiz, el abuelo patriarca de la familia que dirige el consejo de administración, golpeó su bastón en el suelo para imponer silencio. ¡Quietos! ¿Qué pasa aquí en el cumpleaños de mi nieto? Todos callaron. Él se dirigió a Miguel y Andrea. ¿Por qué este espectáculo? Andrea lanzó una mirada a Miguel. Él suspiró teatralmente y anunció: ya que estamos reunidos, tengo una noticia muy importante. Miró a Javier con una mezcla de culpa y orgullo. Yo lo observé fría, sin pestañear. Entonces soltó la bomba. Javier no es hijo de María. Se armó un murmullo entre los invitados. Javier se estremeció de miedo y confusión. Yo lo abracé para reconfortarlo. Miguel intentó poner cara de arrepentido. María y yo dimos a luz el mismo día. Al llevar a Andrea, el bebé de María. Me equivoqué y cambié a los dos sin darme cuenta. Su tono dolido pretendía conmover, pero a mí me pareció de una hipocresía tremenda. Él mismo había urdido el plan para criar al hijo de Andrea y quedarse con mi herencia. Le di un sorbo a mi café de olla y sin inmutarme contesté: claro, Miguel, un error tuyo, prosiguió él intentando justificarse. Lo cierto es que Andrea es la madre biológica de Javier, no María. Hay que corregir esto, devolver a Javier con Andrea y que María se haga a un lado. Algunos parientes, esos lambiscones de la empresa, asintieron. Pues sí, que cada quien con su hijo biológico. Entrecerré los ojos. Esos adulones llevaban años deseando mi caída en W Group, ahora Grupo Ruiz. Apreté la mano de Javier y él se acercó a mí, nervioso. Le susurré al oído: tranquilo, mi amor, yo soy tu madre y punto. Andrea lanzó sollozos desconsolados. Es verdad, Teodoro. Javier es mi hijo biológico. Levantó la voz suplicante. Pero yo sabía la verdad. 10 años atrás, mi padre nos obligó a separarnos. A mí y a mi primer amor, Diego Herrera, por ser pobre. Diego murió poco después. Desesperada, acepté la propuesta de matrimonio de Miguel, que me cortejaba hacía tiempo. Durante los preparativos de la boda, descubrí que Miguel llevaba meses acostándose con Andrea para asegurarse de mi dinero. Aquella noche nupcial, le di tanto de beber que perdió el sentido. Luego, fingí que habíamos consumado el matrimonio. Cuando nació Javier, Miguel lo cambió por la niña de Andrea sin saber que yo, esa misma noche, ya había revertido el cambio. Ignorante de ese detalle, él creyó que criaba al hijo de Andrea. Yo, en cambio, crié con amor al verdadero Javier, el fruto de mi vientre con Diego. Cuando Miguel vio que su plan funcionaba, empezó a evitarme, cansado del trabajo. A mí me daba igual. Sabía que jamás querría estar conmigo salvo por interés. En estos 10 años, yo di el 100% en la crianza de Javier. Él, pues, ponía cara de buen padre de vez en cuando. Me quise reír al ver su sorpresa. El tonto era él, que creyó engañarme. Di un paso al frente y con voz firme dije: está bien, rompamos este matrimonio, pero olvídate de la prueba de ADN. Javier es mi hijo. Javier apretó mi mano y con una sonrisa me dijo: mamá, yo creo en ti. Soy igualito a ti.
Las caras de Miguel y Andrea cayeron. Miguel abrazó a Javier con desesperación. Hijo, ¿por qué no confías en mí? Javier lo empujó y corrió de nuevo hacia mí sin dudarlo. En ese instante irrumpió por la puerta una niña menuda, con el vestido hecho jirones y el rostro demacrado. Se lanzó a mis brazos. «Mamá, soy Carlota Herrera. Por fin te encontré». Todos se quedaron boquiabiertos. Yo la estreché contra mi pecho sin asombro. Conocía su historia. Carlota era la hija biológica de Miguel y Andrea, que habían descuidado y maltratado a la pobre niña creyendo que era mía. Don Teodoro golpeó el bastón otra vez. «Miguel, ¿quién es esta niña?» Miguel tragó saliva y tartamudeó. «Es la hija de Andrea y mía. Siempre ha estado enferma, por eso...» Pero nadie compró esa excusa. Carlota, con lágrimas en los ojos, susurró: «Mamá, te extrañé tanto». Un silencio sepulcral invadió la sala tras la llegada inesperada de Carlota. Las miradas iban y venían entre ella, Miguel, Andrea y yo. Inspiré profundamente, sosteniendo a la niña entre mis brazos. Su cuerpo frágil temblaba contra mi pecho, pero su mirada transmitía determinación. Llegó el momento de acabar con esta farsa, dije, mi voz resonando en la habitación con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Miguel, Andrea, ha sido suficiente. Don Teodoro me observaba fijamente, su bastón firmemente plantado en el suelo. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas de experiencia, me analizaban con intensidad. María, explícate, exigió con voz firme pero justa. La misma voz que durante años había dirigido el Imperio Ruiz. Acaricié el cabello de Javier, que se mantenía junto a mí con la cabeza en alto. Incluso en ese momento sentí un orgullo inmenso por el hombre que estaba formando. Hace 10 años, cuando nació Javier, Miguel intentó engañarme. Comencé, mirando directamente a los ojos de mi esposo. Quería hacerme criar al hijo de Andrea haciéndome creer que era mío, mientras su verdadero hijo, supuestamente mío, sería abandonado en manos de ella. Un murmullo generalizado recorrió la habitación. Andrea palideció visiblemente mientras Miguel tensaba la mandíbula. «Mientes», escupió él. «Fue un error, no una conspiración». Sonreí con amargura. Un error que casualmente beneficiaba tus planes de quedarte con mi fortuna, ¿verdad? Me volví hacia los invitados. Lo que Miguel no sabe es que yo lo descubrí todo antes de que pudiera concretar su plan. Aquella noche, después de que él cambiara a los bebés mientras yo fingía dormir, contraté a alguien para que deshiciera el cambio. Javier apretó mi mano con fuerza. Habíamos hablado de esto muchas veces. Él ya conocía parte de la verdad, pero nunca la historia completa. Y hay algo más que debes saber, Miguel. Continué, sosteniendo la mirada de mi marido. Javier no es tu hijo. El rostro de Miguel se descompuso al instante. Sus ojos, siempre calculadores, ahora mostraban genuina confusión. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. «Javier es hijo de Diego Herrera, mi primer amor», declaré, y al pronunciar su nombre, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Aquel hombre de quien mi padre me separó por considerarlo pobre e inadecuado. El único hombre que realmente amé. «¡Imposible!», rugió Miguel. «Nos casamos y consumamos nuestro matrimonio aquella noche. Yo recuerdo perfectamente». «No recuerdas nada porque te emborraché a propósito», interrumpí con frialdad. «Te di tanto de beber que caíste inconsciente. Fingí que habíamos consumado el matrimonio para que no sospecharas nada. Ya estaba embarazada de Diego cuando acepté casarme contigo». Don Teodoro dejó escapar un suspiro pesado. Su mirada reflejaba un entendimiento doloroso. «Diego Herrera», murmuró, «el muchacho que falleció poco después de tu compromiso con Miguel». Asentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme. Este no era momento para mostrar debilidad. Murió en un accidente sin saber que esperaba un hijo suyo. Me casé con Miguel por presión familiar, creyendo que podría darle un buen padre a mi hijo. Miré directamente a Miguel. Qué equivocada estaba. Andrea, que hasta entonces había permanecido callada, dio un paso adelante. «Esto es absurdo», dijo, su voz quebrándose. «Javier es mi hijo. Las fechas coinciden perfectamente». Sonreí amargamente. «Las fechas coinciden porque tú y yo dimos a luz con pocas horas de diferencia. Pero si hacemos una prueba de ADN, verás que Javier no tiene tu sangre ni la de Miguel». Carlota, aún en mis brazos, habló. «Entonces, ellos siempre supieron que no era su hija», dijo, su voz pequeña pero clara. «Por eso me trataban tan mal. Me decían que era una intrusa, que no pertenecía a su familia». La miré con ternura. «Cuéntales, cariño. Todos necesitan saber lo que le hicieron». La niña asintió, reuniendo valor. «Me encerraban cuando venían visitas. A veces pasaba días sin comer adecuadamente». Su voz temblaba, pero continuó. «La señora Andrea decía que no merecía llevar su apellido. Y el señor Miguel, él me pegaba cuando estaba enojado». Se levantó la manga del vestido rasgado, revelando marcas oscuras en su piel pálida. «Este moretón es de ayer, porque rompí un vaso», explicó con una naturalidad que rompía el corazón. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Don Teodoro se levantó, su rostro enrojecido de ira. «Esto es inadmisible», bramó. «Maltratar a una niña indefensa». Miguel intentó defenderse. «La niña miente. Siempre ha sido problemática. Se cae constantemente». «Basta», interrumpí. Mi voz más firme de lo que jamás había sido. He recopilado evidencia durante años. Tengo fotos, testimonios, informes médicos que demuestran el maltrato. También tengo las pruebas del plan que urdiste para cambiar a los bebés. Lo guardé todo, Miguel, esperando el momento adecuado. Javier, con una madurez impropia de su edad, dio un paso adelante. Yo también vi cómo trataban a Carlota.
declaró. Los espié muchas veces cuando visitaba la casa de la tía Andrea. Con papá, con Miguel, se corrigió. Un día los escuché hablar sobre el cambio de bebés, sobre cómo se habían salido con la suya. Miguel palideció aún más. Hijo, no puedes creer esas mentiras. Intentó acercarse a Javier, pero el niño retrocedió. No me toques, dijo Javier con firmeza. Siempre te oía hablar mal de mi mamá cuando creías que no me escuchaba. La llamabas la tonta que nos hará ricos. Ya no soy un bebé, entiendo lo que pasa. Andrea se derrumbó en una silla, sollozando descontroladamente, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. El espectáculo había terminado. Don Teodoro golpeó su bastón contra el suelo con determinación. Miguel, Andrea, quiero que se vayan ahora mismo de esta casa, ordenó. Mis abogados los contactarán. Esto no quedará impune. Miguel, desesperado, intentó una última jugada. No pueden echarme así. Soy parte de esta familia, de esta empresa, gritó. Exijo una prueba de ADN. Verán que Javier es mi hijo. Me acerqué lentamente a él, mi rostro a centímetros del suyo. Adelante, hagamos la prueba. Confirmará exactamente lo que he dicho, que Javier es hijo de Diego, no tuyo, que intentaste engañarme haciéndome criar al hijo de tu amante, pero fallaste estrepitosamente. Miguel retrocedió, consciente de la derrota que se avecinaba. Su rostro transitó del pánico a la rabia contenida en segundos. Esto no se quedará así, María, amenazó en voz baja. No sabes con quién te estás metiendo. Sonreí con una confianza que sentía crecer en mi interior como una llama. Te equivocas, Miguel. Eres tú quien nunca supo con quién se metió. Los guardias de seguridad, discretamente llamados por uno de los empleados de confianza, aparecieron en la puerta. Miguel y Andrea fueron escoltados fuera de la mansión mientras los invitados observaban atónitos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que por fin podía respirar libremente después de 10 años. Miré a Javier, que permanecía firme a mi lado, y a Carlota, que comenzaba a relajarse en mis brazos. Ahora somos una familia de verdad, les dije, abrazándolos a ambos, y nadie volverá a hacerles daño, lo prometo. Don Teodoro se acercó, su expresión más suave ahora. María, dijo con voz grave, debiste contarme todo esto antes. No estaba segura de cómo reaccionarías, confesé. Diego no era el yerno que querías para tu hija. El anciano asintió con pesar. He cometido muchos errores en mi vida, admitió. Separarte de ese muchacho fue uno de ellos, pero ahora miró a Javier con una sonrisa. Tengo un nieto que me recuerda lo que es importante de verdad. La fiesta había terminado para los invitados, que se retiraron discretamente, pero para nosotros era apenas el comienzo de una nueva vida, una vida construida sobre la verdad por fin revelada. A la mañana siguiente, don Teodoro convocó una reunión urgente del consejo directivo. Miguel no fue invitado. Llegué puntual, vestida con un traje negro formal. Los miembros del consejo me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Mi nuera asumirá la presidencia interina del Grupo Ruiz, anunció don Teodoro sin rodeos. Miguel ya no forma parte de esta empresa. Los murmullos no se hicieron esperar. Roberto Méndez, siempre leal a Miguel, levantó la mano. ¿Con qué autoridad toma esta decisión? Miguel es parte de la familia. Con la autoridad que me da ser el accionista mayoritario, respondió don Teodoro. Miguel engañó a esta familia durante años y maltrató a una menor. No quiero negocios con personas así. Permanecí en silencio, observando las reacciones. Algunos asentían en acuerdo, otros parecían incómodos. La señora Ruiz ha demostrado su competencia en los negocios, continuó don Teodoro. Su gestión en el departamento financiero aumentó nuestras ganancias un 30% el año pasado. Tomé la palabra. Mi prioridad será mantener la estabilidad de la empresa durante esta transición. Todos los proyectos continuarán según lo planeado. La reunión concluyó con un apoyo mayoritario, aunque no unánime. Al salir, don Teodoro me detuvo. No será fácil. Miguel tiene aliados aquí. Lo sé, estoy preparada. Regresé a casa para encontrar a Carlota y Javier en el jardín. Había contratado a un médico para examinar a Carlota. El diagnóstico: desnutrición moderada y múltiples contusiones en distintas etapas de curación. Mamá, ¿Carlota puede quedarse para siempre?, preguntó Javier mientras jugaban. Es su intento, cariño. Le revolví el pelo. Tendremos que hablar con un juez. Miguel y Andrea fueron malos con ella. No quiero que vuelva con ellos. No pasará, te lo prometo. Mi abogado Carlos Vega llegó por la tarde con los documentos del divorcio. También discutimos la custodia de Carlota. El maltrato está bien documentado, dijo mientras revisaba las fotografías y los informes médicos. Tenemos un caso sólido para la custodia de emergencia. Quiero adoptar a Carlota formalmente. Es factible, pero Miguel no cederá fácilmente. Intentará usar a Carlota como moneda de cambio. No me importa. Esa niña no volverá con ellos. Al día siguiente recibí la primera notificación del abogado de Miguel. Exigía la mitad de las acciones de la empresa y la custodia compartida de Javier. Don Teodoro rió al leerla. No obtendrá nada. Yo no estaba tan segura. Conocía a Miguel, haría cualquier cosa por dinero. Me enteré que había contactado a varios miembros del consejo. Pronto confirmaron mi sospecha. Miguel ofrecía sobornos a cambio de votos contra mí. Decidí enfrentarlo directamente. Acepté reunirme con él en un restaurante neutral. Llegó impecablemente vestido, como siempre. Te propongo un trato, dijo sin saludar. Renuncia a la presidencia. Dame el 40% de las acciones y olvidamos todo esto. ¿Y Carlota?, pregunté. Hizo un gesto despectivo. Quédatela. Nunca me interesó esa niña. No obtendrás nada, Miguel. Las pruebas de ADN confirman
confirmarán que Javier no es tu hijo. Las pruebas pueden manipularse. Sonrió con arrogancia. Inténtalo. Pero recuerda que tengo pruebas del maltrato a Carlota. ¿Quieres ir a prisión? Su expresión cambió. No me amenaces, María. No es amenaza. Es la consecuencia de tus acciones. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Javier ayudando a Carlota con su tarea. A pesar de tener solo 10 años, asumía un rol protector con ella. Mamá, Carlota es muy inteligente. Aprendió las tablas de multiplicar en un día. Carlota sonrió tímidamente. Era la primera vez que la veía realmente feliz. Ustedes dos me dan fuerzas para seguir luchando, pensé. Los resultados de las pruebas de ADN llegaron una semana después, confirmando todo. Javier era hijo biológico mío y de Diego Herrera. No tenía relación genética con Miguel ni Andrea. El juez concedió la custodia temporal de Carlota casi de inmediato tras ver las evidencias del maltrato. Miguel fue citado a declarar por las acusaciones de abuso infantil. La batalla apenas comenzaba. Pero yo tenía algo que Miguel nunca entendería. No luchaba por dinero o poder, luchaba por amor. Un mes después de la fiesta de cumpleaños de Javier, los titulares de la prensa económica anunciaban: crisis en Grupo Ruiz, Miguel Ramírez demanda a la empresa familiar. No me sorprendió. Miguel siempre recurría a métodos agresivos cuando se sentía acorralado. La demanda era extensa. Reclamaba compensación por despido injustificado. Exigía el 50% de mis bienes personales, la custodia de Javier y el regreso de Carlota a su hogar legítimo. Es absurdo, comentó Carlos Vega mientras revisábamos los documentos en mi oficina. Las pruebas de ADN ya confirmaron que Javier no es su hijo biológico. Miguel no busca ganar, busca desgastarnos, respondí. Conoce nuestros puntos débiles. Sabe que haré cualquier cosa por proteger a los niños. El ruido de mi teléfono interrumpió la conversación. Era mi asistente. Señora Ruiz, Andrea López está aquí. Insiste en verla. Me sorprendió. No esperaba que Andrea viniera sola. Hazla pasar. Andrea entró con aspecto diferente. Sin maquillaje, vestida sencillamente, sin la arrogancia habitual. Se sentó frente a mí, nerviosa. Vengo a ofrecerte un trato, comenzó. Renunciaré a cualquier reclamo sobre Javier. A cambio, quiero que retires los cargos por maltrato contra Carlota. ¿Por qué haría eso? Las pruebas son contundentes. Miguel me obligaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él decía que la niña no merecía nuestro apellido, que solo Javier importaba porque era un Ruiz. ¿Y crees que te creeré que no pudiste proteger a tu propia hija durante 10 años? No puedo ir a prisión, María. Por favor. La miré fijamente. Recordé las marcas en el cuerpo de Carlota, su mirada de terror cuando mencionaban a Andrea. No, respondí firmemente. Mi prioridad es proteger a Carlota. Si quieres redimirte, testifica contra Miguel. Andrea palideció. Me matará si lo hago. Entonces no puedo ayudarte. Se levantó desesperada. Él no se detendrá, María. Tiene contactos. Puede falsificar pruebas. Incluso ha hablado de eliminar obstáculos. ¿Me estás advirtiendo de algo específico? Negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Solo ten cuidado. Después de que Andrea se marchó, reforcé la seguridad en la casa. También contraté protección para don Teodoro. Esa noche, mientras ayudaba a Carlota con su baño, noté cuánto había cambiado en un mes. Sus mejillas tenían color, había ganado peso y ocasionalmente sonreía. Me emocionó ver su transformación. ¿Tengo que ir al juicio?, preguntó mientras le secaba el cabello. El juez quiere hablar contigo, pero estaré a tu lado todo el tiempo, le aseguré. ¿Y si me obligan a volver con ellos? No pasará, te lo prometo. Javier entró al baño con su pijama puesto. Mamá, ¿puedo dormir con Carlota hoy? Tiene pesadillas. Claro, cariño. Ver a mis hijos apoyándose mutuamente me dio fuerza para lo que vendría. La primera audiencia fue tensa. Miguel apareció con 3 abogados y una actitud confiada que me inquietó. Su equipo legal presentó una versión distorsionada de los hechos. Según ellos, yo había manipulado a Javier contra su padre, había secuestrado a Carlota y falsificado las pruebas de ADN. Mi cliente ha sido víctima de una conspiración para apartarlo de sus hijos y del negocio familiar, declaró su abogado principal. Cuando fue mi turno, Carlos presentó metódicamente nuestras evidencias, los informes médicos de Carlota, testimonios de empleados domésticos que presenciaron el maltrato y las pruebas de ADN certificadas por 2 laboratorios independientes. Miguel se mantuvo impasible durante toda la sesión. Al finalizar, intentó acercarse a mí en el pasillo. Última oportunidad, María. Retira la demanda y lleguemos a un acuerdo amistoso. No hay acuerdo posible, respondí. Lo que hiciste es imperdonable, te arrepentirás, murmuró antes de alejarse. Esa noche, mientras revisaba documentos en mi despacho, escuché un ruido extraño en el jardín. Al asomarme por la ventana, vi una sombra moverse entre los arbustos. Llamé inmediatamente a seguridad. Los guardias encontraron a un hombre intentando forzar una ventana. Lo detuvieron y llamaron a la policía. Durante el interrogatorio, confesó que Miguel le había pagado para instalar cámaras ocultas en la casa y robar documentos de mi oficina. Este incidente fortaleció nuestra posición legal. El juez ordenó una orden de restricción contra Miguel, prohibiéndole acercarse a la mansión o a cualquiera de nosotros. La presión sobre Miguel aumentó cuando Andrea finalmente decidió testificar. Proporcionó detalles escalofriantes sobre el maltrato a Carlota y confirmó el plan original de intercambiar a los bebés. Miguel siempre supo que el hijo de María no era suyo, declaró. Su plan era criar al hijo de ella y quedarse con la fortuna de los Ruiz cuando el viejo muriera. El testimonio de Andrea fue decisivo. El juez concedió la custodia permanente de Carlota y desestimó todos los reclamos de Miguel sobre Javier. La victoria legal nos dio un respiro, pero sabía que Miguel no se rendiría tan fácilmente. Lo confirmé cuando don Teodoro me llamó alarmado una tarde. María, alguien ha estado vendiendo acciones del Grupo Ruiz a una empresa fantasma. Sospecho que es Miguel. Investigamos y descubrimos que Roberto Méndez,
aliado de Miguel en el consejo, había estado comprando acciones a pequeños accionistas para luego transferirlas a una sociedad anónima. Si continúan, podrían conseguir suficientes acciones para forzar una votación de confianza, advirtió el asesor financiero. Convoqué una reunión de emergencia del consejo directivo. Presenté un plan para impedir la compra hostil de acciones, incluyendo una cláusula que daba preferencia a los accionistas existentes en cualquier venta. La votación fue reñida, pero logramos aprobar las medidas con un margen estrecho. Roberto Méndez abandonó la sala furioso. Esto no ha terminado, amenazó. Al contrario, respondí, apenas comienza. Mientras tanto, en casa, los niños prosperaban. Javier seguía destacando en la escuela y mostraba un interés creciente en el negocio familiar. Carlota, aunque aún tenía pesadillas ocasionales, había comenzado a abrirse y desarrollar confianza. Una noche, mientras leía un cuento antes de dormir, Carlota me sorprendió con una pregunta. ¿Puedo llamarte mamá como lo hace Javier? La emoción me impidió hablar por un momento. Me encantaría, cariño. ¿Y crees que algún día podré tener tu apellido? Estamos trabajando en ello, le aseguré, besando su frente. Pronto serás oficialmente Carlota Ruiz. La adopción formal de Carlota sería el siguiente paso, pero Miguel aún no renunciaba a sus derechos parentales, complicando el proceso. Carlos me aseguró que era cuestión de tiempo. Con su historial de maltrato documentado, ningún juez le permitiría conservar la patria potestad. A pesar de los avances, no podía bajar la guardia. Miguel había demostrado que era capaz de cualquier cosa por venganza y dinero. Su silencio reciente solo me hacía sospechar que tramaba algo grande. Mis sospechas se confirmaron cuando uno de nuestros proveedores principales canceló su contrato repentinamente, citando reestructuración interna. Luego siguieron otros dos. La investigación reveló que todos habían firmado nuevos acuerdos con una empresa recién creada dirigida por Miguel. Está intentando asfixiarnos económicamente, comenté a don Teodoro. No lo logrará, respondió el anciano con determinación. Tenemos reservas para resistir. La batalla legal parecía ganada, pero la guerra empresarial apenas comenzaba. Miguel conocía bien el negocio y sabía dónde atacar para causar el máximo daño, pero subestimó algo importante. Mi resolución. Ya no era la joven insegura que aceptó un matrimonio por presión familiar. Era una madre dispuesta a todo por proteger a sus hijos y el legado que les pertenecía. La estrategia de Miguel de atacar nuestro negocio estaba surtiendo efecto. Tras la cancelación de contratos con proveedores clave, comenzaron los problemas con los distribuidores. 3 de nuestros mayores clientes también suspendieron sus pedidos, alegando reestructuración interna. La misma excusa sospechosa. Perdimos el 15% de nuestros ingresos mensuales, informó el director financiero durante la reunión de emergencia. Si continúa esta tendencia, tendremos problemas de liquidez en 3 meses. Don Teodoro golpeó la mesa con frustración. Es una campaña orquestada. Miguel está usando sus contactos para asfixiarnos. Debemos contraatacar, propuse. Investiguemos qué ofrece Miguel a estas empresas. Debe haber alguna irregularidad. Contraté investigadores privados que descubrieron que la nueva empresa de Miguel operaba con pérdidas significativas. Ofrecía precios por debajo del mercado, asumiendo pérdidas para robarnos clientes. Es una estrategia insostenible, explicó Carlos. Está quemando capital rápidamente. Quiere debilitarnos para una adquisición hostil, concluí. Mientras tanto, el juicio se acerca y necesitamos enfocarnos en eso. La fecha del juicio definitivo finalmente llegó. Era un martes de abril cuando nos presentamos en los tribunales de la Ciudad de México. La prensa se agolpaba en la entrada, atraída por el escándalo familiar que involucraba a una de las empresas más importantes del país. No hablen con ningún periodista, instruyó Carlos al equipo legal. Miguel filtra información distorsionada constantemente. En efecto, los titulares recientes sugerían que yo había manipulado las pruebas de ADN y secuestrado a Carlota por venganza. La campaña de difamación de Miguel era implacable. Al entrar a la sala, vi a Miguel y Andrea sentados con sus abogados. Miguel mantenía su expresión confiada habitual, pero Andrea parecía derrotada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y noté algo diferente en sus ojos: determinación. El juez González Méndez entró y declaró iniciada la sesión. El abogado de Miguel comenzó exponiendo su versión. Yo había manipulado a Javier en contra de su padre, había robado a Carlota de su hogar legítimo y había falsificado pruebas para tomar el control de la empresa familiar. Mi cliente solo quiere recuperar a su familia, señoría, concluyó con falsa emotividad. Cuando fue nuestro turno, Carlos presentó sistemáticamente todas las evidencias, los informes médicos de Carlota con documentación de años de maltrato, testimonios de empleados domésticos que presenciaron los abusos y las pruebas de ADN certificadas por 2 laboratorios independientes. Y ahora, señoría, llamamos a declarar a la señora Andrea López, anunció Carlos. Un murmullo recorrió la sala. Miguel se enderezó en su asiento, visiblemente sorprendido. Claramente no esperaba que Andrea testificara. Andrea caminó lentamente hacia el estrado, juró decir la verdad y comenzó su testimonio con voz temblorosa que fue ganando firmeza. Lo que voy a decir me avergüenza profundamente, pero es la verdad, comenzó. Miguel y yo planeamos cambiar a los bebés hace 10 años. Él quería asegurarse de que el hijo de María fuera criado por nosotros, para tener control sobre la herencia de los Ruiz. Relató detalladamente cómo Miguel orquestó todo, cómo la convenció de participar con promesas de riqueza, y cómo, cuando se dieron cuenta de que el plan había fallado, Miguel descargó su frustración en Carlota. Nunca quise lastimar a mi hija, pero tenía miedo de Miguel. Me amenazaba, me controlaba. Cuando intenté huir con Carlota una vez, nos encontró y se interrumpió, incapaz de continuar. El juez le
dio un momento para recomponerse. Miguel la fulminaba con la mirada desde su asiento. Señora López, ¿reconoce que su hija Carlota sufrió maltrato bajo su cuidado y el del señor Ramírez? Preguntó el juez. Sí, señoría, respondió Andrea, y asumo mi responsabilidad. Solo pido que se me permita algún día ganarme el perdón de mi hija, aunque sé que no lo merezco ahora, y renuncia a sus derechos parentales sobre Carlota Herrera, continuó el juez. Lo hago, señoría. Carlota merece estar con alguien que realmente la proteja y la ame. Esa persona es María Ruiz. El testimonio de Andrea fue devastador para el caso de Miguel. Su abogado intentó desacreditarla, sugiriendo que había sido manipulada por mí, pero Andrea se mantuvo firme. Luego llamaron a Javier. A sus 10 años mostró una madurez asombrosa, mientras relataba lo que había visto y oído sobre el maltrato a Carlota, y cómo había descubierto la verdad sobre su origen cuando escuchó accidentalmente a Miguel y Andrea discutir sobre el cambio que salió mal. Carlota fue entrevistada en privado por el juez en su despacho, acompañada por una psicóloga infantil. No quise someterla al trauma de enfrentar a Miguel y Andrea en la sala. Cuando el juez regresó, su expresión era grave. Anunció un receso de 1 hora antes de dictar sentencia. Durante el receso permanecía en una sala privada con los niños y don Teodoro. Javier jugaba con su consola portátil mientras Carlota dibujaba en silencio. El anciano me apretó la mano con afecto. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo con voz cansada. Defendiste a estos niños como una leona. Son mi vida, respondí simplemente. Haría lo que fuera por ellos. Al regresar a la sala, el juez González se sentó con expresión solemne. El silencio fue absoluto cuando comenzó a hablar. Este tribunal ha escuchado testimonios profundamente perturbadores. Comenzó. Evidencia de manipulación, engaño y, lo más grave, maltrato infantil. Hizo una pausa para revisar sus notas. Las pruebas de ADN confirman sin duda que Javier Ruiz es hijo biológico de María Ruiz y del fallecido Diego Herrera, sin parentesco con Miguel Ramírez. Por tanto, se desestiman todas las reclamaciones del señor Ramírez sobre el menor. Miguel apretó los puños, pero mantuvo el rostro imperturbable. En cuanto a la menor Carlota Herrera, continuó el juez, este tribunal ha determinado que sufrió maltrato sistemático bajo el cuidado de sus padres biológicos, Miguel Ramírez y Andrea López. Por tanto, se les retiran todos los derechos parentales sobre la niña. Andrea bajó la cabeza. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Se concede la custodia temporal de Carlota Herrera a María Ruiz, con vistas a una adopción permanente si así lo solicita, concluyó el juez. Además, se emite una orden de restricción contra Miguel Ramírez, quien no podrá acercarse a menos de 500 metros de los menores o de la señora Ruiz. Respiré profundamente, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. El juez continuó. En cuanto a las acusaciones de maltrato infantil, se remite el caso a la Fiscalía para que determine las responsabilidades penales correspondientes. Miguel se levantó furioso. ¡Esto es una farsa! ¡Han comprado al juez! Señor Ramírez, contrólese o le encontraré en desacato, advirtió el juez. Miguel respiró pesadamente, ajustándose la corbata mientras recuperaba su compostura. Esto no ha terminado. Murmuró lo suficientemente alto para que yo lo escuchara mientras pasaba a mi lado. Al salir del tribunal, abracé a los niños que esperaban con don Teodoro en el pasillo. Javier saltó a mis brazos mientras Carlota se unía tímidamente al abrazo. ¿Ya somos una familia de verdad?, preguntó Carlota con voz pequeña. Siempre lo hemos sido, cariño, respondí besando su frente. Ahora todos lo saben. La batalla legal estaba ganada, pero las palabras de Miguel resonaban en mi mente como una advertencia. Sabía que un hombre como él, herido en su orgullo y ambición, podía ser peligroso. Reforzaremos la seguridad, le dije a Carlos mientras caminábamos hacia los coches. No subestimemos a Miguel. Me preocupa la empresa, admitió Carlos. Sigue usando sus contactos para dañar el negocio. Sobreviviremos, afirmé con determinación. Tenemos la verdad y la justicia de nuestro lado. Lo que no sabía entonces era cuán lejos estaba dispuesto a llegar Miguel por venganza. 3 años después del juicio, la vida había cambiado completamente. La adopción de Carlota finalizó sin inconvenientes, otorgándole oficialmente el apellido Ruiz. Ahora era una niña de 13 años que sonreía con frecuencia. Destacaba en la escuela y mostraba talento para la pintura. Javier, con 13 años, se había convertido en un adolescente responsable e inteligente. Compartía con Carlota un vínculo inquebrantable, como si siempre hubieran sido hermanos. El grupo Ruiz había superado la crisis provocada por Miguel. Perdimos algunos clientes, pero ganamos otros con nuestra nueva línea de productos ecológicos. Ahora facturábamos un 20% más que antes de la batalla legal. Don Teodoro, a sus 85 años, había delegado completamente la dirección de la empresa en mí. Aunque seguía asistiendo a reuniones importantes, su orgullo por sus nietos era evidente. A menudo decía que Javier le recordaba a Diego. Tiene esa misma inteligencia rápida y sentido de justicia. De Miguel no supimos mucho después del juicio. Su empresa fracasó 6 meses después, tal como predijimos. Intentó varias demandas más, todas desestimadas. Finalmente dejó el país, según rumores, para establecerse en Argentina. Andrea cumplió 2 años de libertad condicional por su participación en el maltrato a Carlota. Completó terapia psicológica y programas de rehabilitación. Cada 6 meses enviaba cartas a Carlota, quien decidió no responderlas, pero tampoco rechazarlas. Quizás algún día, decía cuando le preguntaba si quería verla.
Aquella mañana de primavera inaugurábamos la Fundación Diego Herrera para ayudar a jóvenes talentosos de bajos recursos. Era nuestro homenaje al padre de Javier, al amor que no pudo ser, pero que dejó el regalo más precioso. El evento reunió a personalidades importantes del mundo empresarial y político. Los niños estaban radiantes en sus trajes formales, orgullosos del proyecto que ayudaron a diseñar. Esta fundación representa todo lo que Diego valoraba: educación, oportunidades y justicia, expliqué en mi discurso inaugural. Javier cortó la cinta oficialmente, abriendo las puertas de la fundación. Las cámaras captaron el momento mientras él y Carlota posaban para las fotos. Esa noche celebramos en casa con una pequeña cena familiar, donde don Teodoro propuso un brindis por Diego, cuyo espíritu vive en Javier, por María, cuya fuerza nos salvó a todos, y por nuestro futuro, construido sobre verdad y amor. Después de acostar a los niños, me senté en la terraza contemplando la ciudad iluminada. Pensé en todo lo ocurrido, el dolor, las batallas, pero también los triunfos y alegrías. Había aprendido que la familia no se define por sangre o apellidos, sino por amor y protección. Carlota no compartía mi ADN, pero era mi hija en todos los sentidos importantes. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Carlos con noticias impactantes. Miguel había fallecido en un accidente automovilístico en Buenos Aires. La noticia me dejó confundida, sin saber cómo sentirme. No deseaba su muerte, pero su ausencia significaba seguridad definitiva para mis hijos. Decidí no contárselo inmediatamente a los niños. Ya hablarían los periódicos al día siguiente. Por ahora, merecían disfrutar su momento de felicidad sin sombras del pasado. Entré a sus habitaciones para verlos dormir. Carlota abrazaba el oso de peluche que le regalé en su primer día con nosotros. Javier dormía rodeado de libros, tan parecido a Diego que a veces dolía mirarlo. Cumplí mi promesa, Diego. Susurré. Nuestro hijo es feliz y está a salvo. Y también traje a Carlota a nuestras vidas. Creo que la hubieras querido tanto como yo. El futuro se extendía ante nosotros, finalmente libre de amenazas. Nuestro imperio familiar estaba seguro. Pero más importante aún, habíamos construido algo que ninguna fortuna podría comprar. Una familia unida por amor verdadero, no por conveniencia o apariencias. Mañana sería otro día lleno de nuevos desafíos y oportunidades, pero esta vez los enfrentaríamos juntos, sin secretos ni mentiras.